también este análisis enfocado en temas de homicidios y desapariciones, que son cifras lógicamente delictivas, lo que ocurre en nuestro país. Le agradecemos mucho, como siempre, a Carlos Pena Charolet, director general de Terror Research México, que nos acompañe. Qué gusto saludarte, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi querido Gregorio? Buenas tardes. Muy bien, gusto en saludarte. Bueno, pues estas cifras, ¿verdad? ¿Cómo va la tendencia respecto a este dato de homicidios y desapariciones aquí en la República Mexicana? Te escuchamos, Carlos. Así es, mi querido Gregorio. ¿Cómo van los homicidios al conteo del día de ayer? En este sexenio, 22,409 son los que se registran. ¿Son malos, son positivos, son negativos? Siempre cualquier homicidio es negativo, pero digamos que las noticias no son tan negativas como las que recibíamos hace 6 años o hace todavía un año. Traemos un promedio de 72 homicidios diarios, incluso la semana pasada fue un promedio de 57. Llevamos 4 semanas por abajo de los 450 homicidios por semana. Insisto, son números muy malos, muy negativos, pero no tan negativos como los que dábamos hace algunos meses, algunas semanas. Y lo quiero decir por lo siguiente: a 11 meses de gobierno, mi querido Gregorio, hace 6 años se llevaban más de 30,000 homicidios. Los mismos primeros 11 meses, casi el año, los primeros 11 meses, más de 30,000 homicidios. Hoy llevamos 22,000. Bueno, son 8,000 menos, es casi un tercio menos, 28% menos, para ponerle el número tal cual. Bueno, es una cifra no tan negativa, digámoslo así, un poco más positiva. ¿Cuáles son las entidades que más concentran en este sexenio los homicidios? Claramente, y desde hace muchos años, es Guanajuato. De estos 22,000, representa más del 10% de Guanajuato, Gregorio. 2,600, 2,700 homicidios caen en Guanajuato. Ahí sigue el problema muy grave, seguido de Sinaloa, que bien importante. Sinaloa no era o no tenía ese problema muy agravado hace 6 años o hace 3 años. Sinaloa se ha descompuesto de todo después de lo que nosotros sabemos y ha pasado en Sinaloa, y ya hoy es la segunda entidad con más homicidios, 1,615 en lo que va de este sexenio, seguida de Baja California, Chihuahua, que ya tienen un poco menos de 1,500. Pero interesante ver el caso de Sinaloa, cómo algunas acciones detonan y entonces suben los homicidios, pero sigue siendo Guanajuato el principal problema, digámoslo, en el país en materia de homicidios. Te lo comentaba hace un momento. En cuanto a las semanas, va a un ritmo, digamos, positivo. Llevamos 5 semanas por abajo de los 500 homicidios, y en la tendencia, por decirte un número, la primera semana de gobierno de la presidenta Sheinbaum tuvo casi 700 homicidios en una semana, Gregorio. Hoy andamos en los 411, para ser 400. exactos. 400, 411 homicidios. Es decir, son buenas noticias dentro de lo que cabe, porque siguen siendo malas. Un homicidio es una terrible noticia, pero digamos que ya no son tan negativas como lo que estábamos reportando hace algunos meses. Claro, yo creo que es muy, muy importante esto que nos estás diciendo y bueno, recordarlo y compararlo con lo que se vivía en el mismo periodo del sexenio anterior, vamos a decirlo así, o también, pues, si comparas año contra año, pues, cómo se va comportando ahí la cifra. Y coincido contigo, aquí también en Monterrey le damos seguimiento a todo esto, lo que se vive aquí en el estado de Nuevo León, que también hemos visto una reducción significativa en cuanto a número de homicidios. Y esto de los homicidios dolosos, que yo he insistido en que se haga una diferencia cuando se habla de combate al crimen organizado. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, tenemos ese operativo Muralla que contiene, ¿no? Que refuerza la seguridad en el perímetro del área metropolitana y frena el paso de la delincuencia. Claro, pues ahí eventualmente hay bajas de un lado o del otro. Y entonces esa cifra de muertes violentas, vamos a decirlo así, que no propiamente son homicidios dolosos. Entonces, en las cifras del Secretariado Ejecutivo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de repente aparecen estados con una alta cifra de homicidios dolosos que no son tal, o sea, porque puede ser muertos en combate o cuando la autoridad le entra de frente y contiene el paso de la delincuencia, hay bajas del lado de la delincuencia, pues esos no son muertos por homicidio propiamente, ¿no? O sea, no es un homicidio doloso. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Sí, de alguna manera tiene razón. Al final te lo van a contabilizar como homicidio doloso, una muerte, Pues sí, eso. pero son Ya sé. digamos que las circunstancias son las que cambian. No es la mismo una persona que iba caminando en la calle y le tocó una mala suerte, que sea asaltado y el delincuente se puso nervioso y le disparó, a un combate, como tú bien lo dices, en alguna situación donde Una acción. las fuerzas federales o las fuerzas locales se estén combatiendo el crimen y cae una persona de la delincuencia organizada. Obviamente las circunstancias son muy diferentes, pero te lo van a contabilizar como homicidio. Y ojo, esos son los que se reportan.
Hay incluso combates entre delincuencia organizada donde desaparecen las personas y entonces esos no cuentan como nada, porque no cuentan como homicidio, porque no se enteraron, no lo reportaron, y porque no cuentan No se como reportaron. desaparecidos, porque nadie lo fue al Ministerio Público a decir que está desaparecido un familiar. Entonces todavía hay una cifra negra por ahí, a pesar de que el INEGI trata de ser muy específico ya después de 6, 7 meses que hace el conteo, porque lo hace con actas de función, todavía existe una cifra negra en materia de homicidios que no se va a saber nunca cuántos son los reales. Querido Carlos, qué gusto platicar contigo y analizar esta información. Que tengas un excelente fin de semana. Fuerte abrazo, me quedo Gregorio, igualmente. Abrazote, gracias. Carlos Pena Charolet, director general de Terror Research, hoy hablando de estas cifras de homicidios y desapariciones.